de camino al banco para depositar dinero en la cuenta de ahorros. Preparando nuestra ceremonia de compromiso, me topé por casualidad con una publicación de preguntas y respuestas. El título decía: ¿alguna vez has hecho algo imperdonable a espaldas de tu esposo? Debajo, una usuaria dejó un comentario. Ya me he registrado para casarme con mi primer amor, pero mi novio actual sigue esforzándose como un tonto metiendo dinero en nuestra cuenta conjunta. ¿De verdad es estúpido? ¿Cree que reuniendo suficiente dinero para el precio de la dote podrá casarse conmigo? En la cuenta ya hay $67.000 estadounidenses. Cuando llegue a $88.000 estadounidenses, retiraré todo en secreto y desapareceré sin dejar rastro. Al ver ese comentario, que estaba recibiendo una avalancha de me gusta, estuve a punto de darle like. Pero al segundo siguiente, miré el saldo de mi propia cuenta. Ni un centavo de menos. Exactamente $67.000 estadounidenses. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Desde cuándo mi novia se había ido a registrar un matrimonio con otra persona? Cuando me di cuenta del problema, mi primera reacción fue negarlo. Rosa y yo llevábamos casi 3 años juntos. Nuestra relación siempre había sido estable. No hacía mucho, incluso nuestras familias ya se habían reunido para hablar del futuro. ¿Cómo podía ella ser ese tipo de mujer cruel, capaz de engañar con sentimientos y dinero como decían en internet? Volví a casa lleno de dudas, buscando una oportunidad para preguntarle claramente a Rosa. Pero antes de siquiera quitarme el abrigo, ella ya se acercó y me dijo: cariño, acabo de transferir otros $100 estadounidenses a la cuenta conjunta. ¿Cuánto piensas ingresar tú este mes? Tu sueldo es más alto que el mío. Deberías aportar más, ¿no? Rosa agitó su teléfono, mirándome con expectación. Mi mano tocó inconscientemente el sobregrueso en mi bolsillo. Hoy era el último día del mes. El día del bono. Por haber cerrado un contrato importante. El jefe me había premiado con $3.000 estadounidenses. Originalmente pensaba depositar todo para redondear la cifra a $70.000 estadounidenses. Pero fue precisamente camino al banco cuando leí aquella publicación. La emoción por el bono desapareció en un instante. No creía en tantas coincidencias. Ni me atrevía a apostar por la naturaleza humana. Una vez sembrada la semilla de la sospecha, ya no podía controlarse y empezaba a brotar sin freno. Respiré hondo y, fingiendo abatimiento, dije: Rosa, este mes mi rendimiento no fue bueno. No hubo bono. Además, mi madre estuvo enferma hace unos días y le acabo de transferir $600 estadounidenses. Mientras hablaba, observé cuidadosamente la expresión de Rosa. La sonrisa en sus labios se fue desvaneciendo poco a poco, y sus ojos oscuros me recorrieron de arriba a abajo. Frunció los labios. Antes siempre podías enviar $2 o $3.000 al mes. ¿Y este mes no vas a mandar nada? Su tono se volvió más frío. Si no envías dinero, ¿cuándo juntaremos lo suficiente para la dote? ¿Cuándo compraremos una casa para casarnos? ¿De verdad quieres casarte conmigo? Al escuchar la palabra casarnos, la tensión dentro de mí estuvo a punto de estallar. Solo quería arrastrarla inmediatamente a la oficina de registro civil para comprobar su estado civil. La miré con frialdad y entré directamente al dormitorio. Cuando tu madre exige una dote tan alta, ¿por qué tú no dices nada? ¿Acaso si no puedo pagar esos $88.000 estadounidenses no piensas casarte conmigo? ¿Y si no fuera yo, también le pedirías una dote tan alta a otro hombre? Rosa, deja de usar siempre ese discurso hipócrita para chantajearme moralmente. Ya te dije que este mes no hay dinero. Y no hay dinero. Quizá di en el clavo. El rostro de Rosa palideció, aunque enseguida recuperó la compostura y me siguió al dormitorio. Lucario, yo también te estoy ayudando. Todo el dinero que he ahorrado en estos 2 años lo he puesto ahí. ¿No es para que podamos casarnos antes? Mira, ¿qué mujer se casa teniendo que aportar dinero para su propia dote? ¿No estás siendo demasiado cruel? Cuanto más hablaba, más insegura se notaba, porque el dinero que ella había puesto era tan insignificante que ni siquiera contaba. Eso de ahorrar juntos, la imagen de novia comprensiva en la que yo confiaba, vista ahora no era más que una táctica de manipulación emocional. Solté una risa fría y me senté frente al escritorio del ordenador. Yo más bien creo que, incluso sin dote, igual te casarías con otro, ¿verdad? Sabía perfectamente que si le preguntaba de frente, Rosa jamás lo admitiría. Incluso podría acusarme de desconfiar sin motivo. Necesitaba que ella misma mostrara su verdadera cara. Al ver que no cedía en absoluto, Rosa volvió a agarrarme del brazo. Tu sueldo base mensual supera los $2.000 estadounidenses. Aunque le transfieras 600 a tu madre, todavía te queda dinero, quitando los 500 de nuestros gastos mensuales. El resto podrías ahorrarlo todo. Si no lo hubiera mencionado, quizá no me habría dado cuenta. Casi todos los gastos de nuestra vida diaria los pagaba yo. Ella, aparte de esos $100 estadounidenses mensuales a la cuenta conjunta, prácticamente no aportaba ni un centavo. Levanté la vista y miré esos labios que no dejaban de moverse. Con frialdad, solté una frase. Rosa, vamos a registrar el matrimonio.
El silencio cayó de golpe, tan profundo que casi pude oír cómo tragaba saliva. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Me masajeé las sienes y sonreí. Ya hemos ahorrado casi lo suficiente. Además, tampoco somos jóvenes. ¿Por qué no nos registramos primero? ¿No decías siempre que no podías esperar para convertirte en mi esposa? Entonces, hagamos los trámites de una vez. En los ojos de Rosa no había la emoción que yo esperaba, sino un destello de desesperación mortal. Pasó mucho tiempo antes de que encontrara una excusa. Se acurrucó contra mí y dijo: Cariño, habíamos acordado que solo nos registraríamos cuando llegáramos a los $88.000 estadounidenses. Después de comprar la casa y luego hacer la boda. ¿Por qué hoy quieres casarte de repente? Casarnos tan apresuradamente arruinará todos nuestros planes. Me miraba con nerviosismo, temiendo que hablara en serio. Pero al segundo siguiente, saqué del cajón el anillo que había preparado hacía tiempo. Tomé su dedo y se lo puse lentamente. Dije con firmeza: me preocupa que, si no nos casamos ahora, termines casándote con otro. De camino al banco para depositar dinero en la cuenta de ahorros. Preparando nuestra ceremonia de compromiso, me topé por casualidad con una publicación de preguntas y respuestas. El título decía: ¿alguna vez has hecho algo imperdonable a espaldas de tu esposo? Debajo, una usuaria dejó un comentario: ya me he registrado para casarme con mi primer amor, pero mi novio actual sigue esforzándose como un tonto metiendo dinero en nuestra cuenta conjunta. ¿De verdad es estúpido? ¿Cree que reuniendo suficiente dinero para el precio de la dote podrá casarse conmigo? En la cuenta ya hay $67.000 estadounidenses. Cuando llegue a $88.000 estadounidenses, retiraré todo en secreto y desapareceré sin dejar rastro. Al ver ese comentario, que estaba recibiendo una avalancha de me gusta, estuve a punto de darle like. Pero al segundo siguiente, miré el saldo de mi propia cuenta. Ni un centavo de menos. Exactamente $67.000 estadounidenses. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Desde cuándo mi novia se había ido a registrar un matrimonio con otra persona? Cuando me di cuenta del problema, mi primera reacción fue negarlo. Rosa y yo llevábamos casi 3 años juntos. Nuestra relación siempre había sido estable. No hacía mucho, incluso nuestras familias ya se habían reunido para hablar del futuro. ¿Cómo podía ella ser ese tipo de mujer cruel, capaz de engañar con sentimientos y dinero como decían en internet? Volví a casa lleno de dudas, buscando una oportunidad para preguntarle claramente a Rosa. Pero antes de siquiera quitarme el abrigo, ella ya se acercó y me dijo: cariño, acabo de transferir otros $100 estadounidenses a la cuenta conjunta. ¿Cuánto piensas ingresar tú este mes? Tu sueldo es más alto que el mío. Deberías aportar más, ¿no? Rosa agitó su teléfono, mirándome con expectación. Mi mano tocó inconscientemente el sobregrueso en mi bolsillo. Hoy era el último día del mes. El día del bono. Por haber cerrado un contrato importante. El jefe me había premiado con $3.000 estadounidenses. Originalmente pensaba depositar todo para redondear la cifra a $70.000 estadounidenses. Pero fue precisamente camino al banco cuando leí aquella publicación. La emoción por el bono desapareció en un instante. No creía en tantas coincidencias. Ni me atrevía a apostar por la naturaleza humana. Una vez sembrada la semilla de la sospecha, ya no podía controlarse y empezaba a brotar sin freno. Respiré hondo y, fingiendo abatimiento, dije: Rosa, este mes mi rendimiento no fue bueno. No hubo bono. Además, mi madre estuvo enferma hace unos días y le acabo de transferir $600 estadounidenses. Mientras hablaba, observé cuidadosamente la expresión de Rosa. La sonrisa en sus labios se fue desvaneciendo poco a poco, y sus ojos oscuros me recorrieron de arriba a abajo. Frunció los labios. Antes siempre podías enviar $2 o $3.000 al mes. ¿Y este mes no vas a mandar nada? Su tono se volvió más frío. Si no envías dinero, ¿cuándo juntaremos lo suficiente para la dote? ¿Cuándo compraremos una casa para casarnos? ¿De verdad quieres casarte conmigo? Al escuchar la palabra, casarnos, la tensión dentro de mí estuvo a punto de estallar. Solo quería arrastrarla inmediatamente a la oficina de registro civil para comprobar su estado civil. La miré con frialdad y entré directamente al dormitorio. Cuando tu madre exige una dote tan alta, ¿por qué tú no dices nada? ¿Acaso si no puedo pagar esos $88.000 estadounidenses no piensas casarte conmigo? ¿Y si no fuera yo, también le pedirías una dote tan alta a otro hombre? Rosa, deja de usar siempre ese discurso hipócrita para chantajearme moralmente. Ya te dije que este mes no hay dinero. Y no hay dinero. Quizá di en el clavo. El rostro de Rosa palideció, aunque enseguida recuperó la compostura y me siguió al dormitorio. Lucario, yo también te estoy ayudando. Todo el dinero que he ahorrado en estos 2 años lo he puesto ahí. ¿No es para que podamos casarnos antes? Mira, ¿qué mujer se casa teniendo que aportar dinero para su propia dote? ¿No estás siendo demasiado cruel? Cuanto más hablaba, más insegura se notaba, porque el dinero que ella había puesto era tan insignificante que ni siquiera contaba. Eso de ahorrar juntos, la imagen de novia comprensiva en la que yo confiaba,
Vista ahora no era más que una táctica de manipulación emocional. Solté una risa fría y me senté frente al escritorio del ordenador. Yo más bien creo que, incluso sin dote, igual te casarías con otro, ¿verdad? Sabía perfectamente que si le preguntaba de frente, Rosa jamás lo admitiría. Incluso podría acusarme de desconfiar sin motivo. Necesitaba que ella misma mostrara su verdadera cara. Al ver que no cedía en absoluto, Rosa volvió a agarrarme del brazo. Tu sueldo base mensual supera los $2.000 estadounidenses. Aunque le transfieras 600 a tu madre, todavía te queda dinero, quitando los 500 de nuestros gastos mensuales. El resto podrías ahorrarlo todo. Si no lo hubiera mencionado, quizá no me habría dado cuenta. Casi todos los gastos de nuestra vida diaria los pagaba yo. Ella, aparte de esos $100 estadounidenses mensuales a la cuenta conjunta, prácticamente no aportaba ni un centavo. Levanté la vista y miré esos labios que no dejaban de moverse. Con frialdad, solté una frase. Rosa, vamos a registrar el matrimonio. El silencio cayó de golpe, tan profundo que casi pude oír cómo tragaba saliva. Las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Me masajeé las sienes y sonreí. Ya hemos ahorrado casi lo suficiente. Además, tampoco somos jóvenes. ¿Por qué no nos registramos primero? ¿No decías siempre que no podías esperar para convertirte en mi esposa? Entonces, hagamos los trámites de una vez. En los ojos de Rosa no había la emoción que yo esperaba, sino un destello de desesperación mortal. Pasó mucho tiempo antes de que encontrara una excusa. Se acurrucó contra mí y dijo: Cariño, habíamos acordado que solo nos registraríamos cuando llegáramos a los $88.000 estadounidenses. Después de comprar la casa y luego hacer la boda. ¿Por qué hoy quieres casarte de repente? Casarnos tan apresuradamente arruinará todos nuestros planes. Me miraba con nerviosismo, temiendo que hablara en serio. Pero al segundo siguiente, saqué del cajón el anillo que había preparado hacía tiempo. Tomé su dedo y se lo puse lentamente. Dije con firmeza: me preocupa que, si no nos casamos ahora, termines casándote con otro. Una frase dicha en broma, pero que parecía querer quitarle la vida a Rosa. Sus piernas se aflojaron y, al final, se desplomó sentada en el suelo. Dijo: cariño, el matrimonio es un asunto muy importante. Deberíamos pensarlo mejor. ¿No está tu madre enferma ahora mismo? Seguro que tampoco tiene ánimos para hablar de bodas en este momento. Mientras hablaba, Rosa no se atrevía a mirarme a los ojos. Su mirada se movía nerviosa. Esquivándome, le di unas palmaditas solemnes en el hombro y le asigné la misión con toda seriedad. Precisamente porque mi madre está enferma quiero casarme. Para darle una buena noticia y animarla un poco. Considéralo por la salud de mi madre. Seguro que no tendrás el corazón de negarte, ¿verdad? Con solo unas pocas palabras bloqueé todas las excusas torpes de Rosa. Ya no supo qué decir. Apretó los labios con inquietud y luego se levantó diciendo que tenía que llamar a sus padres para avisarles. No la detuve y la dejé entrar furtivamente en el despacho. En menos de 2 minutos, desde la habitación contigua llegó el susurro de Rosa. El aislamiento acústico era bastante bueno, así que apoyé un vaso de cristal contra la pared y acerqué el oído. Los sonidos apagados se volvieron de repente mucho más claros. Rosa dijo con voz melosa: cariño, cuando vuelvas del trabajo podremos estar juntos todos los días. Cuídate mucho allí solo. Si no, tu esposa se preocupará muchísimo. Al escuchar eso, el corazón que llevaba colgado en el aire cayó por fin al abismo. La semilla de la sospecha que había sido plantada hacía tiempo finalmente brotó. Creció hasta convertirse en un árbol gigantesco. Sus ramas afiladas atravesaron mi corazón, haciéndolo sangrar sin parar. En la habitación de al lado, Rosa continuó con el mismo tono: cariño, cuando regreses podemos prepararnos para comprar una casa. No te preocupes, tu esposa también es una pequeña mujer rica. Tengo mucho dinero. Solté una carcajada. ¿Rosa tenía dinero? Era el chiste más ridículo del mundo. De los $67.000 estadounidenses de la cuenta conjunta, 66.000 eran míos. A la mañana siguiente temprano, tiré de Rosa con la intención de ir al registro civil. Esta vez sí entró en pánico de verdad. Se escondió bajo las sábanas y... dijera lo que dijera, se negaba a ir. Dijo: cariño, todo esto es demasiado repentino. Siento que me ha dado miedo el matrimonio. ¿No podemos dejar este tema para más adelante? En realidad, tampoco pensaba obligarla. Su actitud ya era más que suficiente para confirmar la traición. La solté y la empujé de vuelta a la cama. Está bien, sigue teniendo miedo, entonces. Yo tengo algo que hacer afuera. Cuando lo pienses bien, iremos a registrarnos. Rosa asintió obedientemente, con un alivio evidente en el rostro por haber escapado del peligro. Extendió la mano queriendo agarrarme y, con voz llena de preocupación, dijo: cariño, ten cuidado en el camino. Te quiero. Mis pasos se detuvieron en la puerta del dormitorio. El pecho me dolía punzante. Ese, te quiero, durante 3 años. Se lo había oído decir a Rosa innumerables veces. Solo ahora me daba cuenta de lo irónico que era.
Me giré, alcé una ceja y pregunté. ¿Me quieres? Rosa, eres realmente extraña. Si de verdad me amaras, lo lógico sería que te apresuraras a ir conmigo a registrarte ahora mismo. ¿No? Interpreté el papel de un hombre profundamente enamorado y traicionado, caminando tambaleante, fingiendo dolor. Esta vez, Rosa se quedó completamente en silencio. Me dio la espalda y su voz se volvió fría. Lucario, ¿me estás obligando? No respondí a esa pregunta. Una buena obra solo debe representarse hasta cierto punto. Conduje hasta la inmobiliaria que había visitado incontables veces antes. Durante el trayecto, transferí todo el dinero que me pertenecía de la cuenta conjunta, calculándolo con precisión. Eran exactamente $66.000 estadounidenses, todos mis ahorros desde que me gradué. Ya que Rosa no tenía intención de casarse conmigo. Este matrimonio tampoco lo necesitaba yo. No hacía falta entregar dote, así que podía usar ese dinero para comprar una casa. Por suerte, la vivienda que había elegido antes estaba en oferta. Solo necesitaba pagar $6.000 estadounidenses de entrada para firmar el contrato de inmediato. No dudé ni un segundo y firmé con decisión. Justo cuando estaba firmando el último documento, la pantalla del teléfono se iluminó. Era Rosa llamando. Sin dudarlo, colgué y seguí revisando los papeles con calma. Era evidente que Rosa había descubierto que el dinero había desaparecido y quería llamarme para pedirme cuentas. Al ver que no contestaba, me envió un mensaje. Lucario, ¿dónde está el dinero de la cuenta conjunta? Es un bien común de los dos. ¿Cómo lo transferiste sin avisarme? Devuélvelo ahora mismo, o no te lo perdonaré. No me molesté en responder. Solo miré cómo el contador de pasos de su aplicación saltaba de 0 directamente a 1000. Por más que se rompiera la cabeza, jamás se le ocurriría que yo estaba comprando una casa. Después de completar todos los trámites, regresé tranquilamente a casa. Rosa no estaba. Parecía que había salido a buscarme. Me quedé sentado, aturdido, en la sala, viendo cómo el teléfono se encendía y se apagaba. En ese momento recordé muchas cosas. Cómo nos conocimos. Cómo nos enamoramos. Cada detalle. Siempre creí que nos amábamos de verdad y que llegaríamos hasta el final. Pero aquella publicación fue como una bofetada brutal que me devolvió a la cruda realidad y me permitió ver el verdadero rostro de Rosa. De pronto, el sonido de una notificación desde el despacho interrumpió mis pensamientos. Me toqué la mejilla y me di cuenta de que estaba empapada de lágrimas. Abrí la puerta del despacho y vi que Rosa no había cerrado sesión de su cuenta de Instagram en el ordenador. En la lista de chats fijados arriba, uno era conmigo y el otro con su primer amor, Juan. Rosa me enviaba mensajes sin parar, pero mientras me buscaba desesperada. Tampoco se olvidaba de responderle a Juan. Juan escribió: Cariño, cuando salgas acuérdate de cuidarte. Estás embarazada, no vayas a golpearte con nada. Ella respondió: No te preocupes, amor, te extraño, te quiero. El corazón que ya estaba agitado estalló en una furia ardiente. Rosa y su primer amor incluso tenían un hijo en camino. Y yo ni siquiera sabía desde cuándo se había registrado para casarse y había quedado embarazada de él. Unos minutos después, él volvió a preguntar: En 2 meses ya se te notará la barriga. ¿Cuándo piensas destapar la verdad con ese tipo? Ahora ya somos marido y mujer legalmente. No es conveniente que sigas viviendo con él. Al leer ese mensaje, sentí que el corazón se me encogía. Al principio pensé que quizá ese hombre tampoco sabía la verdad e incluso había considerado contactarlo para desenmascarar juntos a Rosa. Ahora parecía innecesario. Dios los cría y ellos se juntan. No había nada bueno allí. En ese momento apareció otro mensaje de Instagram. Era la madre de Rosa. Preguntaba: Rosa, ¿cómo es que ni siquiera puedes controlar a un hombre? ¿Olvidaste todo lo que te enseñé antes? Esa tía que siempre se mostraba tan atenta y cariñosa conmigo resultó ser cómplice. Inhalé varias bocanadas de aire frío y me apoyé en el escritorio durante un buen rato antes de recuperar la calma. Durante 3 años, todo lo que había vivido no había sido más que una trampa meticulosamente diseñada por ese grupo de lobos con piel de cordero. Por unos cuantos cientos de miles de dólares. Realmente se habían esforzado a fondo. Anoté el contacto de Juan. Cerré sesión en silencio y salí del despacho. Media hora después, Rosa regresó a casa apresurada. Al abrir la puerta, no dejaba de maldecirme. Atreverse a tocar mi dinero. ¡Qué bastardo! Cuando ese tipo vuelva, haré que se arrodille y me pida perdón. Apoyado en la mesa del comedor, bebí agua con calma y pregunté: «Ah, ¿sí? ¿Piensas hacer que me arrodille?» Rosa se detuvo en seco. Me miró con el ceño fruncido y se abalanzó sobre mí, agarrándome con fuerza de la manga. «Lucario, ¿a dónde llevaste nuestro dinero?» Dejé el vaso, aparté su mano y volví a sentarme en el sofá de la sala. «Por favor, usa las palabras correctamente. Esos $66.000 estadounidenses son míos, no tuyos, en más de 2 años. Tú no has aportado ni siquiera 1000. ¿Con qué cara dices que es tu dinero?» Las cejas de Rosa temblaron, sus manos, caídas a los lados del vestido, se apretaron con fuerza, como si al segundo siguiente fuera a darme una bofetada.
Conteniendo la rabia, preguntó con frialdad. Después nos casaremos. Será un bien común de los dos. ¿Cómo puedes transferirlo sin decir nada? Además, con tanto dinero, ¿para qué lo usaste? Crucé las piernas con calma, sin siquiera mirarla. Compré una casa. Rosa quedó completamente atónita. Gritó de inmediato, repitiendo la pregunta como si no pudiera creer lo que oía. ¿Qué dijiste que hiciste con el dinero? En esta vida, lo que más odio es hablar con una grabadora. Demasiado perezoso para responder. Saqué el teléfono y me puse a jugar. Rosa finalmente no pudo contenerse más. Se abalanzó. Me arrebató el teléfono y lo lanzó con fuerza contra el suelo. La pantalla se hizo añicos, con varias grietas bien visibles. Desesperada, Rosa me gritó a la cara. ¿Te llevaste el dinero para comprar una casa? ¿Y yo qué? En tus planes de futuro ni siquiera existo, ¿verdad? Tal como había previsto, Rosa intentó morder de vuelta, echándome toda la culpa encima. La escuché y me hervía la sangre. Me levanté y le solté una bofetada directa en la cara. Un chasquido seco resonó en la habitación. Hay que decirlo, golpear a alguien resulta sorprendentemente satisfactorio. La reprendí con furia. Cierra la boca. ¿Qué derecho tienes a reprocharme nada? Rosa, que estaba chillando, se quedó muda de golpe. Se quedó clavada en el sitio, con los ojos muy abiertos, con lágrimas corriéndole por la cara. Tembló al decir: Lucario, ¿te atreves a pegarme? Has sido tú quien traicionó nuestros sentimientos. Te arrepentirás. Recogí el teléfono del suelo. Volví a sentarme en el sofá y, con fingida amabilidad, le recordé. Este teléfono me costó $1000 estadounidenses. Acuérdate de compensarme. Ni se te ocurra escaquearte. Hay cámaras en casa. Si no pagas, llamaré a la policía y te denunciaré. Rosa estaba tan furiosa que casi explotaba. Quiso lanzarse a discutir conmigo. Alzó la mano para golpearme, pero al final no se atrevió a bajarla. En su lugar, agarró un objeto de la mesa y lo lanzó directamente contra la cámara de la esquina de la pared. Mientras me insultaba: Lucario, eres un egoísta, un miserable, con alguien tan calculador como tú. ¿Cómo iba yo a querer casarme? La persona que yo había cuidado como un tesoro en la palma de mi mano ahora me menospreciaba sin el menor escrúpulo. Tomé sus palabras como ladridos de perro y no me molesté en discutir. Saqué el contrato de compraventa de la casa y sonreí con intención. Rosa, en realidad no es que no pueda añadir tu nombre a la escritura. Ya lo sabes, a mí nunca me ha importado el dinero. Lo único que me importa eres tú. Reprimiendo las náuseas y la rabia, suavicé el tono, como si todo lo que había hecho hoy hubiera sido un simple arrebato. Rosa, que hacía un momento estaba enfurruñada, frenó en seco al oír eso y se arrodilló a mi lado para halagarme. Me miró con los ojos girando sin parar. Cariño, ¿has recapacitado? Tú no sabes qué tipo de casa es la que a mí me gusta. ¿Por qué no devuelves esta y esperamos un poco para comprarla juntos? Me recosté en el sofá, mirándola con calma. No hace falta devolver la casa. Con que vayamos a registrar el matrimonio. Esta casa será mitad tuya. Los ojos de Rosa se iluminaron. ¿De verdad? Por mucho que intentó contenerse, la codicia brillaba en su mirada. Volvió a actuar de forma mimosa, masajeándome las piernas, y dijo con aparente duda: En realidad, mi padre ya dijo que cuando nos casemos él aportará directamente los $88.000 estadounidenses de la dote. No hace falta que tú ahorres nada. Por eso acepté comprar esta casa. Rosa, piénsalo bien. ¿Quieres casarte conmigo o no? Rosa no parecía muy contenta y no respondió de inmediato. Sin esperar su respuesta, me levanté, entré en la habitación y cerré con llave desde dentro. Al poco rato, desde la habitación contigua volvió a oírse a Rosa hablando por teléfono en voz baja. Esta vez ya no tenía ningún interés en espiarla. Solo había dos posibles finales. O rompía conmigo y renunciaba a la casa y al dinero que estaba por venir, o fingía casarse conmigo para estafarme. Eligiera lo que eligiera, yo tenía formas de hacer que su familia no tuviera un solo día de paz. Media hora después, alguien llamó a la puerta con cautela. Rosa estaba fuera, con un tono mucho más suave. Cariño, casémonos. Mis padres ya miraron una fecha propicia. A finales del mes que viene. ¿Qué te parece? Por lo visto, pensaba divorciarse de Juan. Perfecto, no abrí la puerta y respondí a través de ella. No hay problema. Pero antes tienes que pagarme el teléfono. En menos de 3 segundos. Rosa me transfirió $1000 estadounidenses. Acepté el dinero satisfecho y no pude evitar reírme. Antes también llamé a mi padre. Dice que, según las normas de mi familia, durante un tiempo antes de la boda no debemos vivir juntos. En estos 2 días busca un sitio y múdate cuanto antes. Durante más de 2 años, Rosa y yo habíamos convivido en un piso de 2 habitaciones con un alquiler nada barato. Rosa dudó un poco, pero aún así se acercó a la puerta para negociar. Cariño, ¿y si eres tú quien se vuelve a casa de tus padres? Yo ya estoy acostumbrada a vivir aquí y me queda más cómodo para ir a trabajar. Ja, para morirse de risa, el alquiler de los últimos 6 meses lo había pagado yo.
Y a principios de mes incluso había abonado el siguiente trimestre. ¿Cuán descarada tenía que ser para hacer semejante propuesta? Respondí con firmeza, sin dudar. No, a menos que me devuelvas el alquiler de los últimos 6 meses. Rosa, consciente de que no tenía razón, al día siguiente recogió sus cosas en silencio y se marchó. En los días posteriores, Rosa se puso en contacto conmigo muy poco. Me llamó para decir que tenía que ir a un viaje de trabajo a otra ciudad por unos días. Yo lo tenía clarísimo. Seguro que iba a tramitar el divorcio con Juan. Aún así, fingí creerla y, antes de colgar, no olvidé decirle con cuidado. Rosa, mi padre dijo que cuando regreses transferirá el dinero de la dote para nosotros. La voz de Rosa al otro lado del teléfono se elevó de felicidad. Cariño, cuando vuelva, vayamos juntos a visitar a tu madre. No respondí y colgué fríamente. La noche en que Rosa se fue, recibí una solicitud de amistad. Era Juan, aún no había ido a buscarlo para ajustar cuentas y ya se había presentado él solo. Nada más aceptar, Juan empezó a bombardearme con mensajes. Te lo digo claro, Rosa y yo ya estamos legalmente casados. Tú, estando con ella ahora, estás destruyendo la felicidad de otra familia y violando la ley. Respondí con unas pocas palabras, encontrándolo ridículo. Ah, ¿sí? Pues Rosa me dijo que quería casarse conmigo. ¿O es que piensa cometer el delito de bigamia? En ese caso tendré que denunciarla a la policía. Juan se enfureció y casi me respondió al instante. Lucario, está claro que tú sedujiste a mi esposa y me pusiste los cuernos. Ahora que ya te aprovechaste, ¿encima muerdes de vuelta? Si tienes un poco de juicio, aléjate de ella. O no me culpes por no ser educado. De principio a fin, yo no había hecho nada malo ni había pensado en entrometerme en la relación de nadie. Rosa hablaba de matrimonio conmigo y, dándome la espalda, se casaba con otro, y ahora, ¿resultaba que yo era el que le había puesto los cuernos? Respondí con calma. ¿No ves que ya la he con acento agudo de casa? Ese tipo de mujer, si te gusta, quédatela, yo ya no tengo el menor interés. Las palabras dulces para que Rosa se mudara no habían sido más que una invención mía. Ahora que se había ido, sentía como si me hubiera quitado de encima un montón de basura. Estaba tan feliz que ni siquiera daba abasto. Hasta ahora, Rosa aún no se había dado cuenta de que yo había roto con ella unilateralmente. Y era evidente que había ido a buscar a Juan para pedirle el divorcio. Pero, evidentemente, Juan no aceptó tan fácilmente. Por teléfono siguió lanzando amenazas. En unos días dejaré el trabajo y volveré a esa ciudad. No te voy a perdonar. Dicho eso, colgó. Por el tono de su voz deduje que Rosa no le había contado a Juan su plan para estafarme con el dinero del dote. ¿Por qué? De haberlo hecho, Juan no habría perdido el control de esa manera. Lo lógico habría sido que cooperara con ella en un divorcio falso. Engañarme para conseguir el dinero del dote y luego volver a casarse. Pero la situación actual era justo la contraria. Juan vino a provocarme únicamente para enfurecerme y lograr que yo no me casara con Rosa. No sabía absolutamente nada del fraude del dote. Eso también significaba que entre Rosa y Juan no existía una alianza total. Rosa tenía sus propios cálculos. Al parecer, ambos jugaban a sus propias cartas. Y si era así, tarde o temprano surgirían grietas entre ellos. Y derrotarlos uno por uno sería mucho más fácil. Unos días después, Rosa apareció abajo del edificio de mi empresa, llevando una lonchera con comida. No estiré la mano para tomarla como de costumbre. Solo pregunté con indiferencia. ¿A qué vienes? Rosa frunció los labios y sonrió con timidez. Cariño, el mes que viene nos casamos. ¿No puedo venir a verte? Di unos pasos hacia atrás, manteniendo una distancia segura. No es necesario. Últimamente estoy muy ocupado. Si no hay nada importante, no me contactes. Quizá notó mi frialdad, porque su expresión se oscureció ligeramente, pero no se rindió. Aunque aún no estemos casados, seguimos siendo novios. ¿Qué tiene de malo que venga a verte un rato? Reprimí las ganas de vomitar y le sonreí. Ya no somos novios. El rostro de Rosa cambió de color. Apretó con fuerza la lonchera y se mordió el labio. Lucario, ¿qué quieres decir con eso? Saqué el teléfono y abrí el chat con Juan. Este seguro que te resulta familiar, ¿no? El rostro de Rosa se puso pálido al instante. La lonchera cayó al suelo. Dio 2 pasos hacia mí, intentando agarrarme del brazo. Cariño, escúchame, todo es un malentendido. No tengo nada que ver con Juan. Al único que amo es a ti. Aparté su mano y pregunté. ¿Entonces él te ató y te obligó a registrar el matrimonio? Rosa bajó la cabeza, adoptando la pose de una víctima agraviada. Fue porque él no dejaba de acosarme y me amenazó diciendo que, si no me casaba con él, no dudaría en jugarse la vida contigo. Yo tenía miedo de que te hiciera daño. Por eso cometí ese terrible error. ¡Qué excusa tan absurda!, dije con frialdad. Vaya, sí que me amas. Rosa se arrodilló directamente, abrazando mi pierna. Cariño, ya desperté. Ceder no soluciona nada. Ya estoy tramitando el divorcio con él.
En cuanto termine, al día siguiente podemos ir a registrar nuestro matrimonio. HMPH, qué bien calculados los tiempos. Levanté la otra pierna, me di la fuerza y le di una patada en el hombro, haciéndola caer al suelo. Lo siento, no me gustan las mujeres con 2 matrimonios. Rosa rodó por el suelo. Se incorporó con dificultad, aparentando estar devastada. Lucario, ¿por qué no puedes entenderme un poco? Todo lo hice por ti. No siento nada por él. En mis ojos no es más que un cerdo. ¿Cómo podría gustarme alguien así? No dudó en humillar a Juan, como si realmente hubiera cortado toda relación con él. Pero aún así, percibí cierta vacilación y pena en sus palabras. Juan era su primer amor y siempre o con acento agudo el lugar más importante en su corazón. Me burlé. Cuando termines de limpiar tu propio basurero, hablamos. Rosa creyó que le estaba dando una oportunidad y asintió apresuradamente. Cariño, lo arreglaré todo, te lo prometo. Apagué en secreto la grabación del teléfono y me di la vuelta para entrar en la empresa. Apenas crucé la puerta del vestíbulo, envié toda la grabación directamente a Juan. Minutos después, Juan me llamó en un estado de completo colapso emocional. En la grabación solo se escuchaban palabras frías, sin ver expresiones. Era natural que se lo creyera todo. La grieta entre él y Rosa no haría más que agrandarse. No atendí la llamada, lo bloqueé directamente para disfrutar de un poco de paz. Al no poder desahogar su ira conmigo, Juan sin duda iría a buscar a Rosa, y entonces, entre esos dos locos, estallaría una pelea feroz. Tal como esperaba, en menos de 2 días escuché que a Rosa le habían roto la cabeza a golpes. Cuando me llamó, su voz estaba entre sollozos. Cariño, estoy herida, ¿puedes venir a verme al hospital? Molesto, colgué sin dudarlo. Últimamente, esa pareja de locos no dejaba de llamarme. Incluso cambiaban de número una y otra vez. Ya debía haber bloqueado más de 20 o 30 números. Poco después, llamó la madre de Rosa. Dudé un momento y contesté. Al otro lado, la vieja bruja suspiró fingiendo preocupación. Lucario, Rosa ya se dio cuenta de su error. Ahora está en proceso de divorcio con Juan. Cuando terminen los trámites, yo apoyaré incondicionalmente que ustedes dos estén juntos. En realidad, ella también es una víctima. No sabes, esta vez resultó herida porque ese desgraciado la golpeó. Ahora vive con miedo, temiendo que ese loco vuelva a buscarla. No dije nada. Solo escuché para ver qué otras barbaridades era capaz de soltar. Tras unos segundos de silencio incómodo, continuó. No ha sido fácil que tú y Rosa estén juntos durante 3 años. Para compensarte, más adelante, en los papeles de la casa que compraste, también se puede añadir tu nombre. ¿Te parece? ¿Qué demonios significaba eso? ¿Así que desde el principio habían planeado que la casa que yo compré no estuviera a mi nombre? Ese cálculo era tan evidente que casi se podía oír el ábaco. Primero conspiraron para quedarse con mis ahorros, y ahora pretendían añadir mi nombre a la casa que yo compré. Como si fuera un gran favor. Era el chiste más grande del mundo. Cuando terminó de hablar, pregunté con calma. ¿En qué hospital está Rosa? Creyendo que me había ablandado, respondió apresuradamente. Hospital General de la Ciudad. Edificio de hospitalización. 2º piso. Habitación 208. Colgué sin decir nada más. Luego entré a Instagram, saqué a Juan de la lista negra y le envié un mensaje. Rosa está hospitalizada. Te envío la ubicación. No me meteré más en los asuntos de ustedes como marido y mujer. Les deseo felicidad. Juan respondió casi al instante. Rosa, esa mujer está muerta. Conduje hasta el hospital. Para mi sorpresa, llegué incluso antes que Juan. Al girar una esquina del pasillo, vi a lo lejos a Rosa sostenida por su madre. La vieja bruja gruñía. No le habrás dicho a Juan cuánto dinero podremos ganar después, ¿verdad? Aunque te guste mucho Juan, no se lo digas jamás. Este dinero tiene que quedárselo solo nosotras dos. Rosa se tocó la cabeza envuelta en varias capas de vendaje y dijo con impotencia. No te preocupes, mamá, Juan no sabe nada, cree que me arrepentí de verdad y que quiero volver a vivir bien con Lucario. Cuando el dinero esté en nuestras manos, volveré a buscarlo, no pasa nada. Tal como había previsto, madre e hija ocultaron todo a Juan por dinero. Por eso, a los ojos de Juan, Rosa era ahora una traidora que quería volver a casarse conmigo. No era de extrañar que estuviera tan furioso como para romperle la cabeza a golpes. Desvié ligeramente la mirada y vi una figura corriendo apresuradamente desde el fondo del pasillo. Los pasos de Juan eran tan rápidos que parecía que echaban chispas. Me aparté y me escondí, cubriéndome el rostro con una mascarilla. Juan pasó junto a mí como un vendaval. Sentí claramente su ira ardiendo en el aire. Al segundo siguiente, su rugido furioso resonó por todo el pasillo del hospital. Rosa, detente ahí mismo. Si tienes el valor de pedir el divorcio, entonces ten el valor de enfrentarte a mí. Madre e hija Rosa, al oír la voz, se dieron la vuelta y vieron a Juan abalanzarse hacia ellas con furia. Rosa, aterrorizada, apartó de un manotazo la mano de su madre e intentó correr hacia la habitación para esconderse.
La madre quiso detener a Juan, pero él la empujó con violencia. «Quítese del medio», rugió Juan. «He venido a ajustar cuentas con su hija. No tiene nada que ver con usted». El hombro de la vieja bruja chocó con fuerza contra la pared, produciendo un golpe sordo. Se llevó la mano al hombro y se desplomó en el suelo, perdiendo al instante toda capacidad de intervenir. Comenzó a gritar desesperada. «¡Ay, Dios mío! Esto es asesinato. Que alguien llame a la policía. Ese loco va a matar a mi hija. ¿Qué hacen ahí parados? Llamen ahora mismo». Antes de terminar la frase, se quedó sin aliento y se desmayó en el acto. 2 enfermeras acudieron apresuradamente para llevársela en camilla. Yo me oculté en las sombras, observando cómo Rosa y Juan entraban uno tras otro corriendo a la habitación. Al entrar, Juan agarró de paso el soporte de suero del pasillo y cerró la puerta de la habitación con un portazo. En cuestión de segundos, la puerta quedó rodeada de curiosos. Yo también me mezclé entre la multitud para ver qué ocurría. La gente murmuraba sin parar. «Dios mío, está cerrada con llave. Ese hombre se ve aterrador. ¿Qué habrá hecho esa chica para provocarlo así? ¿Qué más puede ser? Seguro que le puso los cuernos». Me abrí paso entre la multitud y añadí con calma. «Ese hombre se dedica a robarle la mujer a otros. Al final, su propia esposa también se acostó con otro». Al escucharme, todos se alborotaron y me miraron sorprendidos. Entonces añadí otra frase más. Ella quería divorciarse de él para estafar el dinero del dote y los ahorros de otro hombre, pero este tipo lo descubrió. Al oír eso, todos aspiraron aire con fuerza y, al final, escupieron al unísono hacia la puerta de la habitación. «Puay, resulta que ninguno de los dos vale nada». Justo en ese momento, desde dentro de la habitación se escuchó un fuerte estruendo, seguido de un grito desgarrador. El lamento de Rosa resonó en el pasillo como un eco escalofriante. «Mi vientre, me duele muchísimo». Rosa se arrastraba hasta la puerta, temblando mientras se sujetaba el abdomen, intentando abrir la puerta cerrada. El dolor era tan intenso que sus manos temblaban sin control. Gritó desesperada. «Llamen a un médico, estoy sangrando». La puerta se abrió de golpe. Entonces vi que la falda de Rosa ya estaba empapada de sangre desde hacía rato. Los curiosos se apartaron rápidamente, temerosos de verse salpicados por la desgracia. Yo también retrocedí unos pasos, ocultándome donde ella no pudiera verme. Rosa, con el rostro completamente pálido, se sostuvo del marco de la puerta y gritó. «¿Dónde está el médico? ¿Dónde están las enfermeras? ¿Están todos ciegos?». Al segundo siguiente, como si hubiera perdido demasiada sangre, se desmayó en el suelo. El personal médico acudió de inmediato y se la llevó de urgencia mientras la sangre seguía brotando sin parar. Los minutos pasaban uno tras otro y Juan seguía sin salir. Todos pensaban que había perdido el control y había golpeado a Rosa hasta dejarla así, por lo que nadie se atrevía a entrar, temiendo ser atacado. Finalmente, un guardia de seguridad, empuñando su porra, se armó de valor y entró. Al instante siguiente, desde dentro se oyó un grito de auxilio. «Doctor, doctor, venga rápido, él tampoco está bien, está cubierto de sangre». Al escuchar eso, mi corazón se relajó por completo. La obra de «Perro mordiendo a perro», que había dirigido con tanto esmero, me dejó plenamente satisfecho. Me colé con la multitud y vi en un rincón de la habitación a Juan, cubierto de sangre, retorciéndose en el suelo. A su lado estaba el soporte de suero manchado de rojo. Rosa había sido realmente despiadada. Durante todo el proceso, yo solo observé con frialdad desde entre la multitud. Cuando médicos y enfermeras se llevaron a Juan, la parte posterior de su cabeza seguía sangrando sin parar. La escena era espeluznante. No me fui de inmediato. Me senté en un banco del pasillo del hospital, esperando noticias de los tres. La primera noticia fue sobre la madre de Rosa. Tenía antecedentes de hipertensión grave, y tras el caos de hoy, su presión arterial se disparó. Su estado era extremadamente crítico, con alto riesgo de un accidente cerebrovascular. Vi a médicos y enfermeras correr de un lado a otro por el pasillo, sudando profusamente. Hoy, la familia Rosa había contribuido bastante al KPI del hospital. Media hora después, Juan fue el primero en despertar. Sufría una conmoción cerebral leve, nada demasiado grave. Lo primero que hizo al despertar fue buscar a Rosa, ignorando las advertencias de las enfermeras. Se levantó de la cama con la cabeza envuelta en varias capas de vendajes, gritando sin parar que quería encontrarla para vengarse. «Esa perra promiscua, toda la vida he sido yo el que le pone los cuernos a otros. Y hoy esa maldita me los puso a mí». Pero antes de terminar su amenaza, resbaló y cayó pesadamente al suelo. Yo caminé en silencio hacia el departamento de ginecología. Rosa llevaba más de 2 horas en el quirófano y aún no había salido. No sabía si el bebé podría salvarse. En ese momento, una enfermera cubierta de sangre salió corriendo del quirófano y gritó con urgencia. «Esto es grave, la paciente tiene una hemorragia masiva y necesita cirugía inmediata. ¿Dónde están sus familiares?». Fingí pasar por allí y señalé hacia atrás.
Tengo entendido que su marido acaba de despertar en la habitación 208. La enfermera, al oírme, fue de inmediato a buscar a Juan para que firmara el consentimiento. Sin embargo, Juan se negó rotundamente. Estoy a punto de divorciarme de esa mujer, dijo con frialdad. Viva o muera, no tiene nada que ver conmigo. Sería mejor que se muriera. Tras forcejear durante largo rato con médicos y enfermeras, finalmente firmó a regañadientes, pero Rosa ya había perdido el tiempo de oro para el rescate. Cuando la sacaron del quirófano, su rostro estaba completamente exangüe. Según explicaron los médicos, su abdomen había sufrido un fuerte impacto que dañó gravemente el útero. El bebé no pudo salvarse, y el útero tuvo que ser extirpado. Juan ni siquiera la miró una vez antes de regresar a su propia habitación. Rosa, en cambio, al salir del quirófano se negó a descansar y exigió permanecer de pie frente a la sala de emergencias, esperando noticias de su madre. Solo cuando se la llevaron a la fuerza, retiré lentamente la mirada. Los tres habían recibido, cada uno, la retribución que merecían. Abandoné el hospital y no esperé más. Una semana después, supe que la madre de Rosa había sobrevivido, pero sufrió un derrame cerebral y quedó completamente postrada en cama. Rosa odiaba a Juan por haber causado aquella tragedia. Una noche, incluso se coló en su habitación del hospital con un cuchillo de frutas y lo apuñaló gravemente. Juan, cuyo estado de salud aún no se había recuperado, empeoró de inmediato. Esta vez, no dudó. Se volvió contra Rosa y llamó a la policía. Rosa fue detenida por lesiones intencionales. Durante el tiempo que Rosa estuvo en prisión preventiva, nadie cuidó de su madre. Yo tenía las llaves de su casa y una vez entré a escondidas para verla. La anciana yacía sola en la cama, incapaz siquiera de beber un sorbo de agua. La habitación, sin nadie que la limpiara, desprendía un hedor nauseabundo. Al verme, los ojos turbios de la vieja bruja destellaron con un atisbo de esperanza. Balbuceó algo, pero no logró articular palabra. Apoyado en el marco de la puerta, le sonreí. He venido a devolverle las llaves, dije. No se preocupe, todavía no va a morir. En 2 días, Rosa saldrá libre. Dicho esto, me di la vuelta y me fui sin mirarla una sola vez más. Cuando Rosa fue liberada, también concluyó el periodo de espera para el divorcio con Juan. El día que recibió el certificado de divorcio, apareció bajo el edificio de mi empresa con un anillo de diamantes. Desde lejos, al verla, lo único que sentí fue repugnancia y un odio infinito. No sabía en qué momento, pero ya no quedaba ni rastro de apego hacia ella. Que la ruptura no doliera era, en el fondo, algo bueno. No bajé a verla, llamé directamente a seguridad para que la echaran. Todos los cálculos de Rosa habían fallado. Un pequeño error la llevó a la derrota total. Ya no tenía ninguna posibilidad de ganar. Yo jamás volvería atrás, ni perdonaría su traición ni sus maquinaciones. Esta vez, Rosa quedó completamente atónita. Permaneció durante horas bajo el edificio, hasta que cayó la noche y se marchó tambaleándose. Supe después que Juan había abandonado la ciudad, cortando todo contacto con ella. En realidad, si ambos hubieran sido un poco más sinceros desde el principio, no habrían acabado así. Lástima que los dos fueran tan egoístas y obsesionados con el beneficio personal. Rosa también perdió su trabajo debido a la detención. En casa la esperaba una madre postrada en cama, así que no tuvo más remedio que cuidarla. Con el paso del tiempo, sus escasos ahorros se fueron agotando. 3 meses después, Rosa volvió a contactarme, queriendo reconciliarse. Yo entendía perfectamente que en su corazón solo había odio hacia mí. Aferrarse a mí no era más que buscar a alguien que cargara con sus problemas y su dinero. Lo que Rosa no sabía era que yo había visto su cuenta secundaria. Días atrás había publicado una solicitud de ayuda titulada «Cómo recuperar a una pareja y luego manipularla para que entregue todos sus ahorros». Debajo del post había innumerables mujeres ofreciendo consejos entusiastas. Y Rosa los había estudiado con absoluta dedicación. Cuando recibí su llamada, iba de camino a mi pueblo natal para reunirme con mis padres. Sonreí y respondí con calma. «Ya he vuelto a casa». Al otro lado del teléfono, Rosa se mostró miserable y suplicante. «Lucario, ¿cuándo vas a volver? ¿Ya no me necesitas? ¿No podemos sentarnos y hablar tranquilamente, aunque sea una vez?» Respondí sin dudar. «No volveré, en esta vida, no volveremos a vernos nunca más». Fin.